Bienvenidos, conéctate y escucha hoy la palabra de Dios, un mensaje para tu vida que transforma tu interior. Ministerio Sembradores de Luz Filadelfia. Bien, buenos días a ustedes que están conectados, a ustedes que están aquí en esta mañana, este día. Agradecidos con Dios por lo que ha hecho estos servicios este día. Agradecidos con Dios por aquellos que han ido a descansar y ya volvieron, por aquellos que están saliendo. Hemos orado por ustedes para que el Señor los guarde y los ayude. Esta mañana el mensaje tiene como título El fin de la maldición. Y hay algo pequeño ahí, dice: solo les pido 3 días. El fin de la maldición. Jesús les dijo: voy a terminar con esto. Al tercer día voy a resucitar. Importante que usted sepa hoy que Jesús, hace más de 2000 años, fue el nuevo pacto, porque el antiguo pacto era un cordero cada año, pero el nuevo pacto es Jesucristo ahora. Esta semana me daba cuenta de muchas personas en la iglesia cristiana, no acá nomás, que de pronto son muy religiosos, y uno como pastor se preocupa por eso, porque uno dice: bueno, Señor, ayúdame para que la iglesia entienda. Y gracias a Él me dio una palabra que le va a ayudar a entender a usted mucho en esta hora. Pero quiero contarle qué fue lo que pasó. Jesús ya deja su última semana para entrar a Jerusalén. Ya lleva 3 años larguitos haciendo milagros, mostrando el poder de Dios. Y ya llega la última semana para entrar a Jerusalén. Él entra el domingo, como le expliqué el domingo pasado. El lunes siguiente ya va al templo, volca las mesas. El martes ya está indispuesta la gente. El día viernes ya lo están crucificando, que es el 6.º día. Ya lo están crucificando. Ya Pedro lo negó, aunque dijo que no lo iba a negar. Aunque muchos digamos que no, terminamos negándolo muchas veces. Ya Judas lo vendió, porque lo menospreció, porque no creyó en él, entonces lo vendió. Muchos también lo podemos vender por plata, por trabajo, por cosas, así como Judas. Quedó solo esa noche que lo cogieron preso, porque los discípulos se fueron. Lo juzgaron injustamente, o sea que hubo injusticia en él. Estuvo solo, así como usted ha estado solo. Fue vendido, así como a veces lo venden a usted y lo traicionan. Fue menospreciado, se burlaron de él. Vino a Jerusalén porque allí estaba todo el pueblo judío. A los suyos vino, pero los suyos no le recibieron, o sea, lo crucificaron. La muerte más terrible era la cruz. 3 kilómetros lo ponen a caminar. Sale de Jerusalén porque la ciudad es amurallada, entonces tienen que crucificarlo afuera en el monte Gólgota. La cruz que llevaba, que no era la cruz completa, sino la parte del hombro, la parte de arriba, pesaba 100, lo de 4 bultos de papa, para que usted me entienda. Pesaba 4 arrobas, más o menos 100 libras. Pesaba mucho y le tocó llevarla. Él no pecó, pero ahora la pregunta es: ¿por qué hizo todo eso? Porque el precio del pecado es ese dolor. El pecado hace que uno sufra. El pecado hace que uno se duela. El pecado hace que uno sea menospreciado y vituperado. Entonces Jesús ya fue menospreciado y vituperado y todo. Por eso cuando yo camino con Él, la vida es más suave, porque todo lo que me tenía que pasar a mí le pasó a Él. Por eso Jesús es el Señor, Él es el Dios de mi vida. Bien. Y cuando Él dejó la tumba vacía, fue el fin de la maldición. La maldición que venía desde Adán y Eva. No solamente es que se levantó y ya, no. El fin de la maldición, el fin de la miseria, de la ruina. El domingo entró en Jerusalén para darle salvación, y tan solo en 5 días después tomaron la decisión de crucificarle, porque no habló lo que querían escuchar. 1, no hizo lo que quería que hiciera. 2, y no les habló de sus necesidades inmediatas. 3, por eso lo crucificaron. Y es igual hoy en día. ¿Por qué? Vuelvo a repetirle: porque no habló lo que querían escuchar. Hay gente que viene un domingo
a veces, y no se habla lo que quiere escuchar. Dice, yo voy a volver, después vuelvo. Otro, no hizo lo que querían que hiciera. Ellos querían que de una vez matara a los romanos y les diera libertad con guerra. Como no hizo lo que quería, entonces se desanimaron. Lo tercero, no les habló las necesidades inmediatas. O sea, no les dijo, ya lo sano, ya lo saco de ese chicharrón, ya lo saco de ese problema. ¿Cuál es su problema? Listo, ya, de una. Deme unas horitas, mañana lo saco de esa. Como no les dijo eso, ya lo estaban crucificando a los 5 días y ya lo estaban matando. El viernes a las 3 de la tarde muere Jesús, porque el calendario judío es de 6 de la tarde a 6 de la tarde. Entonces a las 6 de la tarde del viernes ya empieza el sábado. 6 y 1 minuto ya es sábado, ya es día de reposo. Entonces muere, lo bajan de la cruz y lo llevan al sepulcro. Ahí está el sepulcro, era como una habitación en piedra, había una piedra grande y allá está el lugar donde estaba más o menos Jesús, para que me entienda, y así quedó la tumba vacía. Así era la tumba. Entonces él se levantó de esa tumba, venció a la muerte, y fue cuando dijo, todo está consumado, todo está consumado, o sea, todo está hecho. Pero hubo un momento que él dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? El Padre nunca lo abandonó, pero el dolor llegó a ser tan sumo que se pensó que lo había abandonado. Llegó a ser tan superior, tan grande, que se pensó. Los discípulos no alcanzaron a esperar 3 días que les había dicho que esperara que resucitara. Jesús les dijo, en 3 días resucito, Mateo 17:22. Y no esperaron. Mateo 17:22. Dice en la Nueva Traducción Viviente: luego, cuando volvieron a reunirse en Galilea, Jesús les dijo, el Hijo del Hombre será traicionado, entregado en manos de sus enemigos. Lo matarán, pero al tercer día se levantará de los muertos. Y los discípulos se llenaron de profundo dolor. A Jesús no lo encontraron. Él se entregó. Él vino y se entregó por amor a nosotros. Entonces, cuando usted dice, Dios no me ama, yo no creo que me ame, Él lo amó primero. Se entregó por nosotros, creyendo que nosotros lo vamos a seguir. O sea que Él lo hizo primero, nos dio el ejemplo. Yo los amo primero, ahora ustedes síganme. Por si alguno piensa que Dios no me ama por todo lo que ha sufrido en la vida o por todo lo que ha pasado, eso es mentira. Dios sí nos ama. Ya murió por nosotros en una cruz. Ya se entregó por nosotros en una cruz. Entonces dice que al tercer día resucitará. Le baja un poquito el instrumental, por favor, solo un poquito. Dice Pedro, algunos de ellos se volvieron a pescar. Se volvieron a pescar. Tomás no le creyó. Los demás estaban desanimados porque le habían alcanzado a creer. Los discípulos del camino de Emaús se desanimaron. Le habían alcanzado a creer, pero dijo, no creo que resucite. Pedro lo negó, ¿verdad? Sabiendo que Jesús era verdad. Caminó con él 3 años y medio, no le alcanzó. No le alcanzó 3 años y medio para creerle. Y Jesús les dijo, en 3 días resucito. Y en esos 3 días muchos dudaron. Le hubiera dicho, en 6 meses resucito, está bien. Pero dijo, deme en 3 días para mostrarle la gloria. Y no pudieron esperar 3 días. Los judíos lo juzgaron antes de tiempo. Los discípulos no supieron esperar. Aquí hay discípulos que no saben esperar, que todo lo quieren ya. Y los 3 días son el kairos de Dios, o sea, el tiempo de Dios. 1000 años son como un día y un día como 1000 años. Él le dijo, deme 3 días para mostrarle la gloria. Y uno dice, Señor, mi trabajo ya, mi pareja ya, mi arriendo ya, mi negocio ya, mi vida, esto ya. No. Por no esperar, los judíos se echaron la soga al cuello hasta el día de hoy. Lo crucificaron. No le dieron tiempo de mostrarse, no. De una dijeron, crucifíquelo. A los 3 días ya estaban en contra. El miércoles, ya el miércoles estaban diciendo ya a la cárcel, porque el miércoles 6 de la tarde, después de las 6, ya está preso Jesús.
Ya está preso, ya pasa a Pilato, ya pasa a ser juzgado, ya lo llevan donde el otro rey y entonces lo pasan de lado a lado y ya deciden crucificarlo. Ya dicen, ¿a quién quiere? Dice Pilatos, ¿a Barrabás o a Jesús? Dijeron a Barrabás. No queremos a Jesús, crucifíquelo. No le dieron chance de mostrar su gloria. Hay gente que viene a la vida cristiana y no le da chance a Dios de mostrarse. Todo lo quieren ya. Jesús dijo, deme 3 días y me levanto de esa tumba. No alcanzaron. ¿Cuántos aquí no se decidieron apresuradamente y el día de mañana se van a arrepentir? Los judíos se decidieron antes de tiempo y se metieron en problemas. Éxodo 23:7. Éxodo 23:7 dice, asegúrate que nunca acuses a nadie falsamente de algún mal. Jamás condenes a muerte a una persona inocente o intachable, porque yo nunca declaro inocente al culpable. Está diciendo el libro de Éxodo, Moisés está escribiendo como ley: nunca mate a alguien inocente, porque aunque lo puedo perdonar, no se la paso por alto. Debe pagar las consecuencias. Y a Jesús lo mataron siendo inocente. Y hasta hoy en día están pagando las consecuencias el pueblo judío por una mala decisión espiritual. Una mala decisión que usted tome a la carrera porque Dios no le ha hecho o no le ha abierto la puerta, le va a correr las consecuencias durante muchos años. Y más si es una decisión espiritual. Lo vimos en los judíos, que lo crucificaron a los 3 días de haber llegado, y lo vemos en los discípulos. Cuando Jesús fue a orar a Getsemaní, estaban durmiendo. Había algo en ellos, todavía no entendían. Y dice, esa decisión los tiene condenados y amenazados desde aquella época que lo mataron. Todo por una decisión apresurada de no esperar más. Por no esperar. Dios cumple, pero el afán de nosotros, la preocupación, las carreras, nos hace tomar malas decisiones. No se apresura a decir que Dios no lo escucha, que mejor sigue haciendo lo suyo. Recuerde que Él lo amó primero dando su vida en la cruz. Muchos se apresuraron y como no se le dijo lo que quería, se hizo lo que usted quería, se apartaron del Señor. O la fácil, vienen solo los domingos, porque ya tomaron el hábito de venir un domingo. Pero eso y nada es lo mismo, porque la vida cristiana no es una vida de hábitos. La vida cristiana es una necesidad de comunión con Dios. El viernes del 6º día ya lo habían juzgado y lo crucificaron y lo llevaron al sepulcro a las 6 de la tarde, ya el día de reposo, el sábado nadie hacía nada. Al domingo, que es el primer día de la semana calendario, y el lunes es el primer día de la semana laboral, pero el primer día de la semana calendario es domingo. El lunes ya resucitó, el domingo, perdón. Por eso celebramos el domingo nosotros y nos congregamos los domingos, porque no estamos bajo el antiguo pacto, que era el sábado, sino estamos bajo el nuevo pacto, que es Jesucristo. Por eso nos congregamos un domingo. Lucas 24, versículo 1 en adelante. Lucas 24. No hemos llegado al centro de la enseñanza, ya vamos a llegar. Dice el médico Lucas y evangelista: el domingo muy temprano por la mañana, las mujeres fueron a la tumba llevando las especies que habían preparado. Encontraron que la piedra de la entrada estaba corrida a un costado. Entonces entraron, pero no encontraron el cuerpo del Señor Jesús. Mientras estaban allí perplejas, de pronto aparecieron 2 hombres vestidos con vestiduras resplandecientes, 2 ángeles. Las mujeres quedaron aterradas y se inclinaron rostro a tierra. Entonces los hombres preguntaron: ¿por qué buscan entre los muertos a alguien que está vivo? Él no está aquí, ha resucitado. Y mira lo que dice: recuerden lo que les dijo en Galilea, que el Hijo del Hombre debía ser traicionado y entregado en manos de hombres pecadores y ser crucificado, y que resucitaría al 3er día. Ellas fueron con sus especies aromáticas para embalsamar el cuerpo.
pero Jesús ya les había dicho que iba a resucitar. O sea que tenían un problema aquí. No habían entendido. Su conciencia estaba cauterizada porque no tenían el Espíritu Santo. Cuando una persona no tiene el Espíritu Santo, las cosas sobrenaturales no las entiende. Por eso ellas no entendieron. Y los discípulos, cuando dijeron: Jesús resucitó, sí, ¿verdad? A ver, ¿no les había dicho? Ya les había dicho. Y los ángeles están diciendo a las mujeres: recuerden lo que les dijo en Galilea. ¿Por qué no recuerdan eso tan importante? ¿Por qué no se acuerdan de las cosas espirituales? Porque su mente está cauterizada. Cauterizada es insensible. Y para que me entienda lo insensible, es como cuando marcan a un animal, ¿verdad? Y le queman la piel. Uno le toca la piel al pie de la marca y el animal se duele. Pero uno le toca la piel donde lo quemaron y no siente. ¿Por qué? Porque ya perdió la sensibilidad. Así es, la mente viene cauterizada. O sea que las personas no son sensibles a las cosas de Dios cuando están en el mundo. Entonces, ¿cómo les exigimos a alguien? ¿Cómo le exigimos a alguien que tenga la mente cauterizada y dice: oiga, tiene que orar? No pierda su tiempo, no lo va a hacer. Oiga, usted tiene, no pierda su tiempo. A una persona con mente cauterizada se le dan buenas noticias. Jesús vive, Jesús sana, Jesús restaura, porque esa es la manera de hacerlo. Dejó la tumba vacía y muchos de sus discípulos quedaron asombrados, pues la mente sin el espíritu no asimila lo sobrenatural en el mundo espiritual, pues para ellos es locura y difícil de digerir. Para ellos, tanto las mujeres como los discípulos no digerieron esa verdad. ¿Por qué los discípulos de Emaús dijeron: no, hombre, sí, le alcanzamos a creer, pero no, al fin no resucitó? ¿Por qué Pedro y los discípulos después, con los días, se fueron a pescar? Porque no tenían el espíritu todavía. Estaban decidiendo mal. ¿Qué quiere que haga esta mañana? ¿Que ore para que le consiga plata al Señor? ¿O para que le transforme su mente y usted pueda decidir bien? Escoja. ¿Con qué va a enfrentar estos tiempos finales? ¿Con qué los va a enfrentar? ¿Con un milagro físico y económico? ¿O con saber decidir bien o decidir mal? Jesús dejó la tumba vacía. Dijo: les conviene que yo me vaya, porque con el mismo espíritu que batallé y que luché y que me enfrenté a todo mundo, ese mismo espíritu se lo voy a dar a ustedes. Aleluya. Porque con ese van a salir adelante. O sea que Jesús tenía que haber muerto, ¿sí o no? Si no hubiera muerto, ¿cómo estaríamos nosotros? Pues Él nos dio el espíritu. El problema está para aquellos que dicen creer en Jesús y no tienen el espíritu. Esos están en problemas. Esos no tienen paz. Esos están decidiendo mal. Esos están afanados, preocupados, presionados por el mundo, presionados por la sociedad. No tienen tranquilidad en su ser. Y no es culpa de Dios. Están decidiendo mal. Tienen su mente cauterizada. Llevan muchos años en el evangelio y ya negocian el evangelio. Los que un día llegaron con las manos levantadas, ya no. Están juzgando al Señor. Le están diciendo: no, pues ya no. Los que ya no quieren congregarse el domingo, ay, ¿eso para qué? Ya están dejando de lado. ¡Ay, tan raro! Se les empezó a cauterizar la conciencia. Ya les da lo mismo venir que no venir. ¿Y sabe qué va a pasar con esas personas? Que tarde que temprano terminan decidiendo mal y echándolo todo a la borda. ¿Por qué? Porque se dejaron cauterizar la conciencia. Y usted ya los ve y normal lo malo, normal y normal. Eso es un peligro. Ya su mente se está cauterizando poco a poco, porque Dios tiene el poder de salvar el alma del infierno, levantar o solucionar cualquier situación, sacar de la muerte a una persona como lo hizo con Jesús o con Lázaro, sanar un paralítico, la enfermedad que sea, física o espiritual o familiar, o empresa o ministerio o profesión. Por eso dejó la tumba vacía, para darnos toda esa clase de soluciones. Pero para poder sostenernos en eso, tenemos que decidir bien. O sea que el centro de todo está en sus decisiones. Y para que usted decida bien, necesita al Espíritu Santo. El domingo no le alcanza.
Bien, no le alcanza. Como los judíos, también nosotros somos un pueblo impaciente y con muchos problemas. No pudieron esperar a comprobar si era Dios o era un falso profeta. Solo les pidió 3 días a los discípulos, pero no supieron esperar. Él quería mostrar la gloria del Padre y no quisieron esperar 3 días. Fue un tiempo muy cortico para ellos. El kairos de Dios no les alcanzó. La conciencia cauterizada es efecto del pecado y es la que no deja entender las cosas sobrenaturales de Dios, y por tal razón no se discierne a Dios. O sea que el problema de la mente cauterizada viene por el pecado. O sea que tenemos que trabajar primero, ¿la mente cauterizada o el pecado? El pecado. El pecado cauteriza la mente. Dice 2 Corintios 4:4 que el Dios de este mundo cegó el entendimiento, o sea, cauterizó la mente. O sea, volvió una mente insensible a las cosas de Dios. Ya le da lo mismo escuchar la música del mundo como la música de Cristo. Normal. Ya se le cauterizó la mente. Ya le da lo mismo ver pornografía o no ver, eso le da lo mismo. Le da lo mismo mentir y frentear la mentira, le da lo mismo. Mente cauterizada. ¿Sabe qué les espera a esas personas? La destrucción. Porque un día van a tomar una mala decisión, porque la conciencia cauterizada es traicionera. Una mujer, su esposo sospechaba, se metió a duchar, siempre con el teléfono, pero de pronto dejó el teléfono afuera y lo dejó sin clave. Y el esposo fue y miró y le encontró todas las conversaciones. Y llevaba meses en esas. La conciencia cauterizada le había dicho: tranquila, solo Dios no se da cuenta. Y un día no le dejó pensar, porque uno tiene que pensar, decir, voy a entrar el celular, lo dejo aquí. Toca pensar, ¿no? Toca calcular y todo. La mente no le dejó calcular, la traicionó. Y ahí dañó todo. Aquí nadie me ve. Pornografía por Facebook, eso sale harto. A mí me sale también, tranquilo. Eso sale. Eso nadie me ve. La mentira, el engaño, eso nadie me ve. Eso aquí por debajito de cuerda. Y lentamente se le va cauterizando la mente. Y uno dice, nadie me ve. Y se le está cauterizando la mente. O sea, la mente se le está muriendo. O sea, se le está separando de Dios. Se le está volviendo insensible. Y un día va a tomar la mala decisión. Y usted va a decir, la embarré. ¿Por qué? Porque dejó cauterizar la mente lentamente. Y eso me lo explica Pablo en 1 Timoteo capítulo 4, versículo 4. O sea que Jesús dejó la tumba vacía para darnos su espíritu. Porque solo con el Espíritu Santo podemos tomar buenas decisiones. Si usted toma buenas decisiones, a usted le va bien en la vida. Pero si usted decide mal, como los judíos, va a pagar el resto de su vida sus malas decisiones. Y más que todos los jóvenes deciden mal. Y después, cuando están maduritos, ven las consecuencias. Pero Pablo le está diciendo a Timoteo, versículo 4, traducción viviente. Ahora bien, el Espíritu Santo nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe verdadera. Seguirán espíritus engañosos y enseñanzas que provienen de demonios. ¿Sabe qué es preocupante? Que Pablo está diciendo a Timoteo que algunos creyentes se van a apartar. Algunos creyentes se van a apartar. ¿Y en qué momento se empiezan a apartar? En el momento que le empiezan a dar gusto al pecado y a manejar el pecado y a estar llenos de este mundo y no se dan cuenta. Y se les empieza a cauterizar la mente. O sea, se empiezan a apartar de Dios y no se dan cuenta. Son insensibles. A una persona con mente cauterizada, que le hable el Espíritu, porque uno le dice algo y le entra por aquí, es más, no le entra. ¿Por qué? Porque tiene la mente cauterizada. Si usted es de esos, ojo, porque un día puede tomar una mala decisión y manda toda su vida al fango, porque la mente cauterizada lo puede traicionar. Lo puede traicionar. O sea que Jesús dejó la tumba vacía para darnos su espíritu. Dice Romanos 8, el mismo espíritu que levantó a Jesús de los muertos me levanta a mí.
O sea que Jesús murió para muchas cosas más, pero hoy el Señor quiere enseñarnos que murió para controlar nuestra conciencia. O sea que aquí no hay nada religioso, aquí no hay nada de domingos, de ser cristiano, no, nada tiene que ver eso. Aquí tiene que ver algo con su vida y sus decisiones. Si usted juega con el pecado, su mente se le cauteriza, y más temprano que tarde, un día va a tomar una mala decisión y va a salir toda la luz. ¿Por qué? Porque dijo: nadie me ve, nadie está pendiente, yo soy muy pilo, yo sí la sé hacer, yo no soy tan bobo como fulanito, y no sabe lo que está pasando. Y un día se le cayó todo lo que construyó, llámese familia, llámese empresa o llámese ministerio, porque los pastores también estamos incluidos aquí. Podemos caer en cualquier momento si se juega con el pecado. Entonces, cuando usted encuentre a alguien que está llamando a lo bueno o malo, esa persona ya está trabajando en eso, en su mente cauterizada. En cualquier momento se puede esperar cualquier cosa de esa persona. Bien, dice: ahora bien, el Espíritu Santo nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe verdadera, seguirán espíritus engañosos y enseñanzas que provienen de demonios. Seguirán espíritus engañosos y enseñanzas. Si un falso predicador está puesto por Satanás y está hablando a las personas, la prosperidad es una enseñanza falsa. Los que hablan solo de plata es una enseñanza falsa. Esos están puestos por el diablo. Listo, aquí está en la palabra. Usted conoce a muchos, lo siento, pero está escrito y no hay nada que hacer. Jesús no murió en la cruz para que usted fuera rico, para que usted se llenara de billete. Jesús murió en la cruz para que usted sea próspero: familia, salud, paz y el pan diario y el sustento. Pero ya el resto, Él no dijo que murió por eso. Y cuando solo le predican eso, ahí está diciendo: esos son falsos, apostatarán, tienen espíritus engañosos. Ahora imagínese un cantante mundano que está lleno de espíritus engañosos, y la persona no le gusta la música de Cristo, sino la música del mundo. Ya empezó a cauterizarse su mente, lentamente empezó a cauterizarse la mente. Dice: y enseñanzas que provienen de demonios. Estas personas son hipócritas y mentirosas y tienen ¿qué? Según lo que está diciendo, tienen ¿qué? Muerta la conciencia. Versículo, no, estoy leyendo 1 Timoteo capítulo 4 versículo 2, 4:2, gracias. Y tienen muerta la conciencia. La palabra muerta, ¿qué significa? ¿Se acuerda? Separados. O sea que una persona así tiene separada la conciencia de Dios. O sea que el Espíritu Santo no le está gobernando su conciencia. Y si el Espíritu Santo no gobierna mi conciencia, ¿qué es la conciencia? Le voy a decir: la conciencia es el conocimiento moral dado por Dios dentro de cada uno de nosotros. Es la parte moral, es esa parte de ética que uno tiene. Dice: si la conciencia está cauterizada, literalmente quemada, entonces se ha vuelto insensible. Tal conciencia no funciona correctamente. No funciona correctamente. O sea que una persona que no esté gobernada por el Espíritu, pero que sea dominguera, de nada le sirve. Yo necesito que el Espíritu Santo gobierne mi conciencia 24/7 y 24 horas al día, cada segundo. Porque por eso dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y usted piensa que se lo va a comer como el tiburón el tiburón ballena que vieron por allá en Santa Marta estos días. El tiburón grande ese que vieron. Y dice: uy, me va a morder. No, él no se le muestra así. Él es sutil, con cosas poquitas. Se la va cauterizando, se la va cauterizando, se la va cauterizando. Entonces usted dice: ¿el domingo va a la iglesia? No, hoy tengo pereza. Perdóname, Señor, hoy no voy. Que eso fue lo que hizo la pandemia. Cauterizó la mente de muchos. Otros están en su deleite de pecado, en su mentira y en su engaño, y entonces dicen: esto no pasa nada, aquí rapidito que eso no está. Su mente está cauterizada. Dice Pablo: hipócritas, mentirosos. Las características de estas personas son voceros de espíritus malignos. Una persona con mente cauterizada es un vocero de espíritu maligno, o sea que es un instrumento de Satanás.
instrumento de Satanás. O es de Cristo o es del diablo, pero de la mitad no es. Nadie es de la mitad. O es del mundo o es de Cristo. Nadie es de la mitad. La segunda característica de estas personas: son hipócritas, mentirosos. Ya llevan una máscara de santidad, pero están llenos de falsedad. Yo conozco una persona en 26 años que llevamos de cristianos, una que me descrestó cuando me dijeron que era un ladrón y un estafador. Una pinta, unos ojos transparentes, un rostro angelical y una manera de saludar que lo descresta a uno. Y es una persona que está luchando aquí en la iglesia con esa persona porque le robó más de 120 millones hace más de 5 años y lo tiene así, y ha robado a más de uno, y va a una iglesia cristiana. A una persona que se congregaba aquí el año pasado o el antepasado, en pandemia, le robaron 40 millones de pesos. Dijeron que eran cristianos, le vendieron un carro y era gemeliado, y le dieron el testimonio y todo, lo trabajaron hasta que le entregó su platica. Lo robaron, fue a llevar el carro era robado. De esos hay que cuidarse. Entonces, ¿usted qué necesita? Tener el Espíritu Santo. ¿Quién sabe qué va a pasar mañana? El Señor. Pero si usted tiene la mente cauterizada, usted sigue tomando malas decisiones. Se ennovia mal, se casa mal, decide mal, vende mal, todo lo que hace lo hace mal. ¿Por qué? Porque la conciencia está muerta. O sea que usted está trabajando a rienda suelta. Dice: las necesidades y preocupaciones de hoy son tantas que a muchos no les da tiempo de analizar y poder meditar en lo que Dios quiere hacer con sus vidas y en nuestro interior primero, desistiendo muchos de los caminos de Dios para saber que al final de los años se lamentarán de su mala decisión. Solo al final de los años se lamentarán. Ahora no. Al final de los años se lamentarán. Un día servía en la iglesia, un día estaba aquí, un día yo iba, un día, y se lamentarán porque nunca, a los que servían, nunca valoraron el servicio, nunca lo valoraron como debería de ser. Entonces, ¿qué pasó? El servicio a uno lo santifica. ¿Qué lo santifica? El hecho de pararme aquí me implica que toda la semana, por muy difícil que esté en mi casa, no debo de ponerme a gritar ni a pelear con mi esposa, porque el domingo voy a estar acá. Entonces el servicio me ayuda a santificarme. Muchos no valoraron eso. Otros el discipulado, otros la iglesia, otros la predicación, otros su iglesia, otros, bueno, qué sé yo. Conozco gente que cogió la iglesia para hacer negocios y terminaron yéndose debiéndole plata a mucha gente. Entonces no valoraron, y con los años se van a arrepentir. Los judíos tomaron una decisión ligera y hasta hoy en día están pagando las consecuencias. Por favor, no tome decisiones a la ligera, porque ahora en la juventud no es la vejez la que se la va a cobrar. ¿Listo? Dice la Biblia. Ok, hay tantas preguntas del futuro y tanta confusión con lo que estamos viviendo que producen miedo e inseguridad, y por eso queremos una solución pronta. Usted viene el domingo: Señor, yo voy a ir el domingo porque quiero que me hables. Y usted dice: muy linda la palabra, pero no me habló. Usted quiere una solución pronta, pero ¿sabe que sí se puede una solución pronta? Arrodíllese esta noche en la intimidad, o a medianoche o en la mañana, y hable con Él, y Dios le va a dar una solución, o como mínimo le va a dar paz en el corazón. En los judíos querían algo así y no sucedió. En nosotros los discípulos sí podemos encontrar una solución pronta: paz en el corazón. Entonces la Biblia me da muchas respuestas, pero tengo que escudriñarla. Escudriñar la Biblia es coger una pica y empezar a cavar un hueco hasta encontrar la esmeralda. Eso es escudriñar, buscar, arañar, buscar, ahondar. Por eso cuando uno escudriña la palabra, se da cuenta de que hay cosas que uno no sabía. Como por ejemplo, ¿qué es lo que más necesito ahorita? ¿Plata o una conciencia guiada por el Espíritu Santo? Claro, una conciencia guiada por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque ella me va a ayudar a decidir bien. Denle un aplauso al Señor, amén. Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, versículo 14, el fin de la maldición. ¿Cuál es el fin de la maldición? Que Jesús se llevó mis pecados, perdonó mis pecados, pagó en la cruz por mí, dio un precio alto de sangre, pero fuera del hecho me dio su Espíritu. Y con su Espíritu Santo es que yo me enfrento a toda situación.
O sea que la maldición pasó. En el mundo, el pecado nos gobernaba. Y decían como Judas se hubiera arrepentido, Judas se hubiera salvado porque el Señor lo hubiera perdonado, como perdonó a Pedro. Pero Judas no se arrepintió porque el pecado lo esclavizó y lo que estaba en su mente le dijo: esto no tiene perdón. O sea que Judas se esclavizó. Cuando uno es esclavo del pecado, uno hace y le dice en la mente, y el diablo le dice a uno: usted de esta no sale. Entonces uno sigue diciendo mentiras para arreglar las cosas y miente y miente y miente, porque dice: si no puedo salir de esta, me toca seguir mintiendo. Eso se llama esclavo del pecado. Pero cuando viene Jesús, le dice: entrégame tus pecados. ¿Sí hay solución? Sí hay solución. Ay, Señor, gracias. Entonces digo: si el Señor me dio su espíritu, yo ya no soy esclavo del pecado. Peco, pero puedo decirle en algún momento: no más. Porque si Jesús pudo y me dio su espíritu, yo también puedo. Me voy a pegar del Señor. Ya no soy esclavo del pecado. O sea que el fin de la maldición está en la resurrección. Miremos versículo 14 de Romanos capítulo 6. El pecado ya no es más su amo, porque ustedes ya no viven bajo las exigencias de la ley. En cambio viven en la libertad de la gracia de Dios. Ahora bien, ¿eso significa que podemos seguir pecando porque la gracia de Dios nos ha libertado de la ley? Claro que no. ¿No se dan cuenta que uno se convierte en esclavo de todo lo que decide obedecer? Uno puede ser esclavo del pecado, lo cual lleva a la muerte, o puede decidir obedecer a Dios, lo cual lleva a una vida recta. Decidir en las dos partes. Está involucrado la conciencia. Está involucrada la conciencia. O sea que si usted tiene su conciencia transformada por el Espíritu, usted decide bien. Dígame, si usted tiene letra, tiene mucho conocimiento, ¿le va a ayudar a decidir bien? No. Yo conozco gente que sabe mucha Biblia y no ha decidido bien en la vida. Y conozco pastores, un pastor que sabe mucha Biblia y ha decidido mal en su vida. ¿Por qué? Porque dejó el Espíritu de lado. Entonces, el conocimiento no es el arma que necesito para decidir bien. Ni la experiencia ni los años. Es una vida de comunión con el Espíritu lo que me va a ayudar. O sea que si usted quiere decidir bien, necesita una vida de comunión con el Espíritu. Por eso el diablo los enreda. No hay tiempo para orar. Usted tiene mucho trabajo. ¿A qué horas? Llegó cansado y lo cansa. Y si es posible le da plata. Pero él no quiere que usted ore. Porque si usted ora todos los días, usted está controlando su conciencia y está decidiendo bien. Y él no quiere que usted haga eso. Él quiere es controlarle su conciencia. Por eso dice: el diablo anda como león rugiente. Y por eso dijo Pablo en Timoteo: aún los creyentes también se van a devolver. Creyentes se van a devolver, creyentes. Y usted los va a ver. En esta iglesia ya hay, en todas las iglesias hay personas que antes estaban bien y ahora llaman a lo bueno malo y a lo malo bueno. Normal. Ya se les cauterizó la conciencia. Ya escuchan música del mundo, normal. Ya es normal para ellos. Ya es normal mentir. Ya es normal. Se les cauterizó. Si siguen así, en poco tiempo un día van a decidir mal y se les va a caer todo. Y es cuando: Señor, menos mal que el Señor perdona. Lo que pasa es que todo lo que construyó se le cae y tiene que empezar de cero. Entonces Pablo dijo: usted decida obedecer al Señor y va a tener vida. Versículo 17: antes ustedes eran esclavos del pecado, pero gracias a Dios ahora obedecen de todo corazón la enseñanza que le hemos dado. Otra vez Pablo dice, está involucrada la conciencia: obedecen a la enseñanza. ¿Uno cómo obedece una enseñanza? Con una buena conciencia, porque la conciencia es la que decide lo bueno y lo malo. El que no tiene la conciencia bien dice: ¿qué cuento de orar, ni palabra, ni alabanza? No, yo no tengo tiempo ni nada de eso. Su conciencia está cauterizada. Versículo 18: ahora son libres de la esclavitud del pecado y se han hecho esclavos de la vida recta. Ojo con este versículo. Una persona, escúcheme que esto le va a ayudar mucho. Una persona gobernada por el Espíritu Santo peca menos. Peca menos. Dice Pablo: ahora son libres de la esclavitud del pecado. Una persona gobernada por el Espíritu no es esclava del pecado. Peca sí, pero no es esclava. O sea que no está todo el tiempo en esas.
¿Por qué? Porque el Espíritu no deja. El Espíritu le dice, no, siga adelante, no se deje, no se deje desanimar. Cuidado con esas amistades, cuidado con esas decisiones. ¿A quién está escuchando? ¿A quién se la pasa escuchando? ¿A quién escucha? Dice, y se han hecho esclavos de la vida recta. Claro. Dice, uso la ilustración de esclavitud para ayudarlos a entender todo esto, porque la naturaleza humana de ustedes es débil. O sea que nosotros somos débiles. Un enfermo es débil. Un enfermo está en la cama y le dan cuchareadito, débil. Entonces nuestra conciencia es débil. Nosotros somos débiles. Necesitamos al Espíritu Santo. Pero cuando una persona no ora, su debilidad lo va a acabar. Y más temprano que tarde va a decidir mal. Y eso es lo que el Señor no quiere. Y uno como pastor tampoco. Que la gente se devuelva. O sea que en estos tiempos finales lo que usted necesita también es decidir bien. Y para decidir bien necesita una comunión diaria con Dios. Porque si no termina decidiendo mal. Y se va a lamentar como los judíos. Se va a lamentar como muchos se lamentaron. Versículo 20. Cuando eran esclavos del pecado estaban libres de la obligación de hacer lo correcto. Claro, cuando uno está en el pecado, pues está en el pecado. Uno, como le dicen en el pecado, oiga, usted tiene que dejar de adulterar, usted tiene que dejar de ser orgulloso, altivo, quite esa actitud maluca que tiene, no sea terco. No, esa persona no entiende. No va a entender porque tiene su mente ¿qué? Por eso uno no se desgasta con esas personas. Pastor, ¿cuándo hablamos? Hemos hablado 3 veces y no ha hecho nada. ¿Para qué quiere que hablemos? Dígale al Señor más bien que le hable, que lo cambie. Porque a usted no lo cambia un hombre, a usted lo cambia es el Espíritu. Y cuando usted se deja controlar por el Espíritu Santo, usted decide bien. ¿Sí ve? ¿Qué es mejor decidir bien? Claro, mucho mejor que tener plata. Antes no podíamos controlar el desenfreno del pecado porque no teníamos una fuerza interior que nos ayudara. Pues con la conciencia corrupta todo andaba mal. Y lo tapábamos con lo que nos ofrece el mundo. Entonces la conciencia corrupta es, yo no hago todo esto, pero yo hago buenas obras. Yo doy ofrendita aquí, yo ayudo a una familia, yo le doy platica aquí. Entonces tapa. Esa conciencia corrupta la quiere tapar. No, yo soy buen papá, yo soy buena mamá, yo no hago. No tape la conciencia corrupta de esa manera. No diga que está haciendo las cosas bien. No se autoevalúe usted mismo. Ese es un error de nosotros los seres humanos. A mí me parece que yo estoy haciendo las cosas bien. A mí me parece. Eso dijo Ananías a Zafira. Zafira, ¿cierto que estamos haciendo las cosas bien? Y Zafira dijo, pues sí, a última hora ya vendimos la finca. ¿Y para qué le llevamos toda esa plata a Pedro? No, lo estás haciendo bien, Ananías, tranquilo. Y cuando llegaron donde Pedro le dijo, hey, el Espíritu me dijo que ustedes dijeron una cosa y no la están cumpliendo. Y Ananías cayó muerto. Y entró Zafira detrás y le dijo Pedro, oiga esto y esto, y dijo mentiras y cayó también muerta. Alguien de la pareja se tiene que parar y decir, hey, está haciendo las cosas mal. Así se ponga bravo, así se ponga brava. Hey, está equivocado, pero no lo que diga ella porque es que me da miedo. No lo que diga él porque es que qué amor que se tienen. Mi esposa me ama mucho a mí, porque cuando me equivoco me ayuda o yo le ayudo. Y a uno no le gusta. Bien, ojo con eso. Hay 3 cosas que he aprendido en estos años a orar. Todos los días oro. A mí me dijo una mujer un día, yo pido sabiduría salomónica. Y es que la de Salomón fue para conseguir plata. Porque Salomón fue un hombre muy rico y un hombre sabio que tomó decisiones y todo. Y entonces yo me quedé muchos años con eso. Y yo decía, ¿será que estoy pidiendo mal? ¿O será que yo soy muy religioso? Y con el tiempo el Señor me enseñó un día en un ayuno que primero es santidad. Porque la santidad me aparta del mundo y me acerca a Dios. Dice la Biblia, sin santidad nadie verá al Señor. Entonces empecé a orar por santidad. Por la segunda cosa que empecé a orar, por discernimiento. Todos los días, Señor, dame discernimiento. Enséñame a discernir, a ver lo bueno y lo malo. Y lo tercero, por sabiduría. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Ayúdame a no apartarme de ti. Con esas 3 oraciones, esas 3 palabras nos sostenemos: santidad, discernimiento y sabiduría.
Porque dice Gálatas 5:17, no lo lea, yo se lo quiero leer, por favor, no lo lea, déjeme leérselo para que usted me entienda. Dice, la naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, lo que usted tiene adentro, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu Santo. O sea, su naturaleza pecaminosa quiere hacer el mal y su espíritu quiere hacer el bien. Dice, y el espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. ¿Cómo así? Hay una naturaleza pecaminosa que quiere controlar mi conciencia todo el tiempo. Aparte de que el diablo la quiere controlar, mi naturaleza la quiere controlar. O sea que hay alguien encargado en manejar mi mente, para que me entienda. Hay alguien encargado en que le maneje su mente, porque si le manejan su mente, le manejan su conciencia, y si le manejan su conciencia al diablo, usted decide mal. Pero si le maneja su conciencia al Espíritu Santo, usted decide bien. Y por muy mal que le vaya, le va bien. Porque obedecer al Señor a uno le va bien. Pero el que no tiene gobernada la conciencia por el Espíritu, le pasa como a las mujeres, no por mujeres, como los discípulos, porque aquí son hombres y mujeres. No entendieron lo que Jesús les dijo. En 3 días me levanto. No entendieron. Ahora, ¿por qué no entendieron? Porque su conciencia está cauterizada. Por eso Jesús les dijo por allá en Hechos capítulo 1 versículo 4, no lo busque, y le dijo, ojo, no se vayan, yo me voy para el cielo, le dijo Jesús cuando se fue, pero los espero en Jerusalén. A las 3 allá nos vemos. Allá mi papá les va a enviar el Espíritu Santo. No vayan a seguir sin el Espíritu, porque van a decidir mal y no van a dar testimonio. Necesitan el Espíritu Santo para que les gobierne la conciencia. O sea que aquí usted aprende, o es religioso o necesita una comunión con Dios. Si usted se deja gobernar su conciencia por el Espíritu Santo, hasta en los negocios le va a ir bien. Porque va a poder oler, esto está bueno, y va a poder, este no me conviene. Para tomar decisiones, ¿me voy del país o no me voy? El Señor lo va a guiar. Y donde se vaya, créame que florecerá. ¿Por qué? Porque decidió con una conciencia guiada por el Espíritu. Pero cuando usted ha decidido mal, hay angustia. Si usted tiene angustia esta mañana es porque ha decidido mal. Está como preocupado, y ahora yo qué hago. Se está sintiendo juzgado ahí donde está, porque está decidiendo mal. Pero los que han decidido bien están tranquilos, están diciendo, bueno, gracias por la palabra, Señor, me ayuda. Porque hay una guerra todo el tiempo. Dice, esa guerra no la gana el conocimiento bíblico ni la sabiduría humana, sino una buena conciencia gobernada por el Espíritu Santo. Termino con 3 versículos. Lucas 24:49. Lucas 24:49. Y aquí es donde nos vamos a dar cuenta otra vez por qué se decide mal. Lucas 24:49. Me llaman los chicos, por favor. Dice, ahora enviaré al Espíritu Santo, está diciendo Lucas, tal como prometió mi Padre, pero quédense aquí en la ciudad hasta que el Espíritu Santo venga y los llene con poder del cielo. ¿Por qué está diciendo esperen, llénense del Espíritu? ¿Por qué cree usted? Para que decidieran bien. Porque no era ni para sanarlos, ni para darles plata, ni para darles beca, ni para nada. Era literalmente para guiar sus vidas, para que su conciencia no fuera engañada. O sea que si hay personas aquí sentadas y escuchando que no han aprendido a tener una comunión diaria, lo más fijo es que están decidiendo mal. Están decidiendo mal. Están comprando cuando no es. Están vendiendo cuando no es. Se están moviendo a deshoras. Se están ennoviando con quien no es. Y eso es un peligro. Pero si usted quiere sostenerse en estos tiempos finales, necesita es aprender a decidir bien. Y eso solamente se consigue en una comunión diaria con el Señor. Eso le va a ayudar a usted a entender. Romanos 8:6. Romanos 8:6. Por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa, o aquí ya termino la enseñanza, ¿sí ve? Por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente, ¿lleva a dónde? Ahí les concluyo toda la enseñanza. Todo está concluido. Si usted deja
que si usted sigue en su pecado, llámese como se llame, le va a controlar su mente. Ese es el problema. El problema no es, ay, ahora qué se me va a pasar a mis hijos, a mi vida, me va a enfermar, me va a morir. No. Usted dice, no me ha pasado nada. Y dice que el pecado a uno, que va, carreta, yo llevo tantos años en las mismas y nada. Pero si usted mira su vida, devuélvase unos añitos atrás y verá que antes era más enamorado de Dios que ahora. Si se ha desenamorado de Dios es porque lentamente su conciencia se la ha venido cauterizando. ¡Wow! Y lo que falta es una estocada final en cualquier momento. Una mala decisión y perdió familia, trabajo, hijos, ministerio o cualquier cosa. Y no fue culpa de Dios, fue la naturaleza pecaminosa que le fue alimentando lentamente. Y dice, vuelvo a leer el versículo porque es muy bonito para terminar. Por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte, o sea, a separarlos de Dios. Pero permitir que el Espíritu les controle la mente lleva a la vida y a la paz. ¿Le parece una buena conclusión? ¿Le parece que el Señor selló este sermón con la palabra? O sea que no les vine a contar lo que a mí me parece. Les vine a traer una razón del cielo. Cuiden su conciencia. No crean que su pecado nadie lo está viendo y que no le está haciendo efecto. Eso es mentira. Lo está separando de Dios cada día. Y un día lo va a traicionar y va a decidir mal. Y fue algo que el diablo venía trabajando meses y años. Esta es una solución inmediata y funciona para siempre. Creer en Jesús para tener el Espíritu Santo. ¿Usted cree en Jesucristo? Si cree en Jesucristo, necesita el Espíritu Santo para seguir creyendo. Y termino con Hebreos 10:23. Hebreos 10:23. Mantengámonos, léalo conmigo por favor, que está en la pantalla. Mantengámonos firmes sin titubear en la esperanza que afirmamos, porque se puede confiar en que Dios cumplirá su promesa. ¿Jesús le cumplió a los discípulos, sí o no? Les cumplió. ¿Cumplió lo que prometió? Sí, cumplió. Entonces dice, mantenga firme su fe en Jesucristo, porque Él le cumplirá la promesa que le ha hecho en el nombre de Jesús. Póngase de pie. Él le cumplirá la promesa que le ha hecho. El Señor hoy está diciendo, solo les pido 3 días y me levantaré de esa tumba. El Señor está diciendo a muchos, denme tiempo. No se afanen, denme tiempo. Estoy trabajando. Si usted quiere, haga esta oración conmigo. Gracias, Jesús, por morir en esa cruz. Dígale, perdona mi pecado. Dígale, gracias por haber resucitado. Gracias por mostrarme el camino después de la muerte. Dígale, gracias por haberme dado tu espíritu para enfrentar estos tiempos finales. Hable con Él y si tiene que pedir perdón, pídalo. Pero adoremos al Señor. En mi corazón hay una canción. El fin de la maldición es la resurrección. Muchos ya cauterizaron su conciencia lentamente, y hoy el Señor advierte: Pedro, he rogado por ti para que tu fe no falle. Pedro, pilas. Iglesia, he rogado por ti. Hermoso eres. Él es hermoso, mi Señor. Hermoso eres tú. Espíritu Santo, gracias. Gracias por
por estar en nosotros. Jesús, gracias por haber muerto en esa cruz, por haber ido a la tumba y por darnos de tu Espíritu. Señor, es el mayor regalo, porque vamos a decidir bien. Guárdanos de tomar malas decisiones, Señor. Enséñanos a buscarte cada mañana, que nuestra mente no se nos cauterice y terminemos decidiendo mal. Amado mío, perdónanos, la embarramos, Señor. Somos tan afanados que no te damos tiempo. Eso pasó con los judíos. No te dieron tiempo y te crucificaron a los 4 días. Los discípulos estaban durmiendo porque no te creían, porque les faltaba el Espíritu. Por eso, si usted no tiene el Espíritu Santo, dígale: Señor, dame tu Espíritu hoy. Necesito que me gobiernes, que me guíes. No quiero que mi mente se cauterice. Sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria. El pecado es sutil. Él viene pasitico y va lentamente trabajando la mente. Pero el que está sentado me ayuda. Al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria. Decida bien, pero necesita el Espíritu Santo. Gracias. Quiero llenar tu trono de alabanza. Mira el cielo, allá está Jesús. Tu trono de adoración quiero adorar. ¿Cómo no adorarlo? Nos dejó su Espíritu, imagínense. ¿Cómo no adorarlo cada mañana? Él no nos juzga, Él nos da fuerzas. Quiero llenar tu trono de alabanza. Quiero llenar tu trono de adoración. Quiero adorar, postrarme en tu presencia y proclamarte, Señor. Y tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Y grande. Padre, gracias. Tan fiel, tan bueno eres tú, Jesús, que nos estás dando fuerzas para seguir caminando. Aunque sea estrecho el camino y pedregoso, tú vas adelante, Señor. Tú vas abriendo brecha. Tú vas haciendo el camino, Señor, y nos vas enseñando. Mira cuántos enfermos hoy están allí conectados, Señor. De pronto se les olvidó que tú haces milagros, y yo te pido, Señor, que tú los sanes esta mañana. Que tú sanes a tu pueblo, Señor. Que vengan milagros físicos, espirituales, financieros. Que tú los ayudes a ellos y a mí, a mi familia, a mis hijos, los pastores de esta casa, los servidores, a decidir bien, Señor. Dios, tú eres Dios de lo imposible. Dios de lo imposible. Te adoramos, eres invencible, soberano.
Señor, nos vamos agradecidos. Nos vamos bendecidos con tu palabra, Señor. Gracias por tu espíritu. Gracias por ministrar nuestro corazón. Bendice mis hermanos que han aprendido a diezmar y a ofrendar. Y a los que no, Señor, háblales. A los que tienen su mente cauterizada, a los que no han comprendido lo importante de diezmar y ofrendar para tu obra. Ayúdalos, Señor. Ayúdanos a comprender. Y te doy gracias, Padre, porque nos podemos ir tranquilos, contentos y bendecidos, porque la tumba quedó vacía y tu Espíritu está en nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y tú eres el fin de la maldición. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas bendiciones, iglesia. Encuéntranos en nuestro canal de YouTube Sembradores de Luz Filadelfia, en redes sociales como @Sembradores de Luz y en nuestra página web www.sembraluzfiladelfia.com.